La historia comienza con la separación de dos niños, Miharu y Haruto, el cual promete que se volverán a ver y se casarán para que él pueda protegerla, a lo que Miharu aceptó feliz, y durante los siguientes años, Haruto hizo todo para cumplir su promesa, pero un día, mientras iba en el autobús a la universidad, este se salió de control y terminó siendo destrozado por un tren, acabando así con su vida y la de algunos más, pero Haruto en realidad fue transportado a otro mundo, y despertó en el cuerpo de un niño llamado Ryo, el cual era de escasos recursos y vive con criminales, los cuales lo mandaron a limpiarse, y mientras lo hacía, Ryo se siente confundido por tener los recuerdos de Haruto, los cuales no comprende. En eso recuerda como su madre le había explicado que son los únicos con cabello negro, porque eran de otra nación y le prometió que le llevaría algún día, pero esta promesa quedó en el aire, pues falleció antes de ello. En eso aparecen varias chicas buscando a alguien y le preguntan a Ryo si vio una niña de cabello morado. Él les dice que no, aunque la chica llamada Celia le hace una pregunta amablemente, pero obtuvo la misma respuesta, pero sí que les dio indicaciones del lugar, además de que les dijo que debían cambiarse sus ropas, porque estas llaman mucho la atención. Luego, a pedido de Vanessa, Celia buscó rastros de maná para encontrar a la chica perdida, pero solo pudo percibir el maná de Ryo, cosa que la sorprendió a todas. Luego, Celia le pagó por la información que les había dado y se retiraron, y Ryo, al ver el pago, no pensaba compartirlo, así que regresó a su casa, pero un mercenario lo terminó apuñalando, aunque las monedas que le había dado Celia lo terminaron salvando. Además, en eso, un espíritu apareció diciéndole que le enseñaría a usar maná. Esta le enseñó que podía usarlo para agudizar sus sentidos y fortalecer su cuerpo, y gracias a esto y a las técnicas de combate de los recuerdos de Haruto, terminó venciendo al mercenario. En eso, ve un saco y al abrirlo, ve a la chica que estaban buscando. Ryo la llevó con quienes la buscaban, pero al hacerlo, estos la vieron como sospechoso de secuestrarla, así que lo llevan a la capital para interrogarlo, pues la chica era miembro de la familia real. Ryo no quería ir con ellos, pero al final accedió. En eso vemos al jefe de los mercenarios acabando con toda la información que había en el lugar. Mientras tanto, con Ryo, este estaba siendo interrogado por un subcapitán, quien revelaba que la princesa fue secuestrada por negligencia de la guardia real y querían limpiar su título, pero aparecieron Vanessa y Celia diciéndole que debían ser amables y que Flora había revelado que Ryo era quien lo había salvado, así que pidieron liberar al chico, que fue curado por Celia, y cuando despertó, esta le dijo que el rey quería una audiencia con él por salvar a su hija, y en la audiencia el rey le dio una beca para asistir a la Academia Real, y en su primer día de clases descubrimos que Ryo no sabe leer ni escribir, así que tendría clases privadas con Celia, quien también era la encargada de su salón, y tan solo teniendo 12 años. Este asiste a sus clases, pero siente que no encaja, además de que unos se burlaban de él. Cuando terminaron las clases, este fue a la oficina de Celia y descubre que es muy desordenada, y también que es muy hábil con la magia. Empezaron las clases, y gracias a los recuerdos de Haruto, Ryo tenía conocimiento de cualquier tema. Al finalizar las clases, le pidió a Celia libros para niños para aprender a leer más rápido. Luego, en una clase de esgrima, resaltó gracias a los recuerdos de Haruto, pues podía pelear fácilmente con su profesor, quien al ver su destreza le dice que tiene madera de caballero. Ryo le agradeció, pero le dijo que no tiene interés en ello. Luego, mientras se preparaba para los exámenes, recuerda la vida de Haruto, de cuando se encontró con Miharu en la preparatoria, la cual desapareció extrañamente, pero a Ryo le da igual el pasado de Haruto. Pasan los días y llegan los exámenes, en donde Ryo empató con la nota más alta y nadie lo podía creer de un plebeyo, lo que provocó el odio de los nobles, menos de Celia, la cual se alegraba por sus resultados, y al celebrar, Ryo descubre que Celia comprende su situación, ya que pasó por algo similar, aunque ella no se aislaba como él y pudo tener amigos. Luego Ryo le dice que no se preocupe, ya que la tiene a ella. Esto la sorprendió y Ryo aprovechó para molestarla un rato con su altura. Pasan 5 años y se llevaría a cabo un torneo entre caballeros de la Guardia Imperial y la clase de Ryo. Los elegidos fueron 3, Alphonse, Stuart y Ryo, pero nadie de la clase estaba de acuerdo con que Ryo participara por ser un plebeyo, pero el profe les dijo que eso no importaba. Luego vemos que la relación de Ryo y Celia sigue igual, aunque ahora son más cercanos, y esta, al enterarse de que Ryo no deseaba ser caballero, se puso triste, pero Ryo le dijo que su deseo es viajar al país de sus padres, pero Celia notó algo raro en Ryo cuando este le contó su deseo. Llega el día del torneo y el rival de Ryo sería Charles, el tipo del interrogatorio, el cual
había descendido de puesto por fallar en cuidar a la princesa, así que quiere desquitarse con Ryo, pero aunque luchó con intención de matarlo, Ryo lo terminó venciendo y lo humilló en menos de 5 minutos. Ya en la noche, Charles se reunió con el embajador del reino Proxia, el cual era la misma persona que mató al que raptó a Flora, y siente un interés en Ryo. Luego vemos como una chica se le declara a Ryo y Celia los ve, y tal vez se puso un poco celosa. Días después, vemos que Ryo no puede usar magia, pero puede hacer conjuros imitando el flujo de esta. Luego vemos que Flora se unió a la clase de Ryo y quiere recompensarlo por salvarla, pero su hermana Cristina no le deja acercarse a él. Sumado a eso, el hecho de que Ryo no quiere juntarse con los nobles lo hace más imposible. Después, vemos que tienen un ejercicio al aire libre que era de llegar de un lugar a otro, exterminando monstruos, todo para poner en práctica los ejercicios aprendidos, y Alphonse los guiaría, a lo que Stuart aprovechó para hacer quedar mal a Ryo. Cuando empezaron, Ryo sintió la presencia de Reiss, quien se sorprende por sus habilidades y quiere averiguar su verdadero poder. La clase siguió hasta que llegaron a un acantilado, ya que Alphonse le había hecho caso a Stuart sobre un atajo. En eso aparecieron unos ogros que lastimaron a Stuart, lo que provocó que este empujara a Flora por el acantilado y Ryo se lanzó a salvarla usando su poder para aterrizar a salvo. Pero cuando iban a reunirse con la clase, Stuart lo terminó culpando de la caída de Flora, y como toda la clase lo apoyaba, Ryo decidió abandonar todo. En eso apareció un monstruo que atacó a todos, y Ryo regresó a salvar a Flora, a la cual habían abandonado, y todo esto era visto por Reiss a lo lejos, y sintió más interés por Ryo. Luego vemos que Celia escucha sobre el accidente y cómo se inculpará a Ryo. Esto la deja confundida, y al encontrarse con Ryo para hablar sobre el tema, estos se terminan despidiendo, pues Ryo se iría, aunque le enviaría cartas, con el nombre de Haruto, y antes de irse, Celia le hace prometer que regresará sano y salvo. Este se lo promete, y en eso vemos que a una chica le piden acabar con Ryo. Días después, este llegó al reino vecino y se pone a reunir provisiones. Luego fue a almorzar ramen para poder continuar sus compras. Luego escribió una carta a Celia, en la cual le dijo que ya no podría enviarle más cartas. Luego abandonó la ciudad, pero se topó con alguien tirado en el piso, y al ayudarlo ve que es una chica, aunque esta de la nada empezó a atacar a Ryo con un veneno, aunque esta no sabía que Ryo sabía recrear magia de curación, por lo tanto anuló el efecto, y mientras luchaban, Ryo vio que era mitad bestia, y gracias a los errores de sus ataques, Ryo la inmovilizó, y por mucho que ella rogara, Ryo la terminó dejando inconsciente y la despojó de sus armas. En eso ve que tiene un collar de esclavitud, y al retirarlo, vemos su pasado, y descubrimos que ella estaba en el mismo autobús que Haruto, y sus recuerdos se habían fusionado con la Tifa, una esclava y mascota de Stuart, quien la trataba súper mal. Cuando esta despertó, Ryo le dijo que si lo atacaba de nuevo, no tendría piedad, y luego la interrogó, pero lo único que ella sabía es el nombre de Stuart, y eso bastó para que Ryo sepa lo que pasa en el reino, y al ver que no hay más personas siguiéndolos, libera a la chica para continuar su viaje, pero la Tifa le pide volverse su acompañante. Este no quería, pero al ver la situación de ella, accede y ve lo mucho que ha sufrido la Tifa. Un día Ryo escucha como la Tifa desea volver a Tokio con su familia, y se da cuenta de que pasó lo mismo que Haruto. Al día siguiente, la Tifa le pidió permiso para llamarlo hermano, y este acepta. Luego vemos que su plan era llevar a la Tifa hasta Barbariel, el bosque de los espíritus, con un pueblo de personas bestia, para que esté a salvo, y cuando entraron a la región, fueron hacia un árbol gigante, donde tal vez estaba el lugar que buscaba. Una noche, la Tifa tenía pesadillas, y Ryo usó sus poderes para dormirla. Después, unas chicas bestias llegaron y quieren saber qué hace rondando por ahí, pero notaron que este había utilizado magia de sueño en la Tifa, así que lo secuestraron, y este inconsciente vio a un espíritu y sabe que están conectados. Incluso le vio un parecido a Miharu. Al despertar, ve que la Tifa solucionó todo. En eso aparece un sabio del bosque, y las chicas se disculpan con Ryo por cómo lo trataron. Luego la viejita le dice que quiere que se reúna con los sabios para una disculpa más formal. Ryo acepta, y al día siguiente, gracias a la viejita, descubre que el árbol del mundo tiene una barrera que solo permite que los que dominan las artes espirituales puedan verlo, o sea, su poder de réplica. Al reunirse con los sabios, le piden disculpas por todo y le agradecen por salvar a la Tifa, y le concederían una petición. Este les pidió que cuidaran a la Tifa, pero le piden escoja otra cosa, así que pide quedarse en la aldea mientras la Tifa se acostumbra, pero durante ese tiempo pide que le enseñen las artes espirituales. Los sabios aceptan, y después aparece el espíritu del árbol, quien nota el espíritu de Ryo, así que le pregunta cuándo hizo el pacto con él, pero este, al no recordar haberlo hecho, le dice que al hacer un pacto con el espíritu, los humanos son incapaces de usar magia. Ryo, al ver esto, le da permiso al espíritu
espíritu para que investigue su interior y vea si tiene un espíritu. Esta, al hacerlo, encontró un espíritu humanoide, los cuales son de categoría alta, tanto que podría ser uno de los 6 grandes que desaparecieron en la Guerra Divina. Luego vemos la vida de Latifah y Ryo en ese lugar donde pasaron muchos buenos momentos y aprendieron muchísimo sobre las artes espirituales. Un año después, vemos como Rice robó un huevo y se lo entregó a un nuevo miembro de su orden, mientras en el bosque hicieron una ceremonia para hacer a Ryo aliado y a Latifah una habitante nueva. Cuando todo terminó, hicieron una celebración en la cual Ryo ganó el afecto de las chicas, y luego vemos que Ryo debe irse y debe decírselo a Latifah, mientras vemos que el plan de Rice comienza, así que usa al chico como señuelo mientras él toma todos los huevos que estaban cerca. Pero por ahí estaba el bosque de los espíritus. En eso vemos que Ryo se aleja con Latifah para hablar sobre su partida. Esta quería acompañarlo, pero Ryo se lo negó por el peligro que existía. Ella no lo aceptó, así que huyó, pero en eso el espíritu del árbol, Dryas, detecta movimientos extraños, así que mandan a las chicas a investigar, y cuando llegaron, el sirviente de Rice huyó de ellas, pero aparecieron los cuernos, lo que provocó que escapara en dirección al pueblo. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el video. A todo esto, Rice había robado los huevos y acabó con su vida. En eso, Latifah vio como el huevo cayó frente a ella y llegó su madre, la cual la vio como la culpable y la empezó a atacar, aunque una de las chicas trató de ayudarla. Pero no fue hasta que llegó Ryo que acabaron con la líder, lo que hizo que los demás huyeran. A la mañana siguiente, Latifah se disculpa con Ryo y le dice que sabía sobre su partida y pensaba que la consideraba un estorbo. Pero Ryo le dice que no es así, pues solo deseaba ir a Yagumo. En eso, Latifah le cuenta que viene de otro mundo, pero este le revela que ya lo sabía y que él también era de otro mundo y no se lo dijo para no traer malos recuerdos. El día de la partida llegó, pero antes los sabios le dieron regalos: una espada que absorbe artes espirituales, una capucha y un espacio temporal donde puede guardar cosas. Luego de despedirse de Latifah, Ryo llega a Yagumo, pero pasaron 2 semanas sin pistas de sus padres. Al llegar a una aldea, pidió hablar con la líder y es llevado ante Yuba, quien al escuchar que viene de otro país, lo deja entrar a su casa para hablar. Ryo le contó que sus padres nacieron en Yagumo y sus nombres eran Zen y Ayame. En eso, Yuba le ordenó a las chicas que salieran y le pidió más detalles. Y cuando Ryo terminó, Yuba confirma que los conoce, pues ella es la madre de Zen, por ende es su abuela. Luego le lleva a las tumbas que le hicieron a sus padres y le cuenta por qué se fueron del país, pero no le dice la razón por la que no podían volver, y se la contaría solo si se quedaba, hasta el momento apropiado. Luego conoce a Rudy, su prima, y al día siguiente conoció a Sayo, su mejor amiga, y a su hermano mayor Shin, al que la abuela le pidió que llevara a Ryo a cazar. Poco a poco, Ryo se ganó el cariño de la aldea, y un día un inspector fiscal estaba por llegar a cobrar impuestos y a llevarse el arroz a la capital para venderlo, y Yuba le pidió a Ryo que escoltara el transporte, pero antes tuvo que lidiar con un tipo que se creía el rey solo por ser hijo de un líder de otra aldea, y debido a problemas con su carreta quería quedarse en la casa de Yuba mientras se arreglaba. Esta aceptó, pero sería en una casa de huéspedes, pero no confiaban en él, así que Yuba accede a que Sayo se quede en su casa, mientras vemos que el tipo planeaba algo con las chicas. Al día siguiente, el inspector fiscal llegó y realizó su trabajo. Ya en la tarde, las chicas vieron a Ryo entrenar y le preguntaron su razón para hacerlo, y este les dice que de niño prometió proteger a alguien que amaba, pero perdió contacto con ella. Ya en la noche, el tipo se metió a la casa de Yuba, pero Ryo lo detuvo, pues le recordó cómo murió su madre, y si no fuera porque lo detuvieron, lo habría matado. Luego se dio cuenta de que se comportó como Haruto, y por eso fue renunciando a su propósito de vengar a su madre, pero recordó que él es el mismo tipo de persona que el asesino de su madre. El día de partir a la capital llegó, y Yuba le pidió a Hayate que le entregara una carta a su padre. El chico aceptó y llegaron a la capital, donde entregaron a los chicos a las autoridades, y Shin le agradeció a Ryo por proteger a su hermana. Luego van a comer camotan y Shin le dice que quiere que su hermana lo pruebe, por lo que Ryo le hace el favor. Incluso llegaron a una tienda de recuerdos donde la vendedora notó que Sayo tiene interés en Ryo
Rio y le dijo que no lo dejara escapar. Luego se toparon con unos bandidos que trataron de secuestrar a una niña, pero Rio los detuvo y la niña era casualmente la hermana de Hayate, quien luego de hablar con su padre sobre el secuestro fallido, le entrega la carta de Yuba y al leerla visita a Rio y le cuenta que él y su esposa fueron sirvientes de su madre, pues ella pertenecía a la familia real de Karasuki y que también conoce a su padre. Le cuenta cómo se conocieron, pues su padre era el mejor soldado y luego de que el rey le pidiera que le pusiera una prueba, Zen al pasarla, Gouki lo terminó recomendando como guardia de la familia real y estos aceptaron, por lo que le dieron la orden de proteger a Ayame y fue así como el amor nació entre ellos. Pero cuando hicieron una reunión para negociar una tregua, el príncipe embajador de Rokuren mandó a secuestrar a Ayame y Zen los detuvo, pero al no haber otro sospechoso, el embajador pidió la ejecución de Zen y la mano de Ayame. Por ende, sus padres los ayudaron a escapar y luego Rio se reunió con sus abuelos, quienes le preguntaron cómo vivió y murió su hija. Rio les cuenta que su padre murió en extrañas condiciones y su madre a manos de un amigo de su padre, y Rio está seguro de que fue quien acabó con su padre y no parará hasta que pueda verlo muerto. Los abuelos le dicen que no lo detendrán, pero antes quiere que peleen con Gouki para asegurarse de que esté bien, pero en la batalla Rio vence a Gouki fácilmente. Luego los abuelos se despiden de él y lo dejan volver con Yuba, quien le revela a Rudy quién es Rio en realidad. Luego este les confiesa que planea dejar la aldea en un año y buscar al que mató a sus padres. El tiempo pasó y un día le dice a Sayo que dejara la aldea. Esto le entristece y cuando Shin regresó la vio llorar y al enterarse de la partida de Rio fue a su casa para pedirle que se quedara. Después llegó Sayo, quien se le llevó a casa y pidió disculpas, pero no renunciaría a su amor por Rio. Pasó el tiempo e hicieron una fiesta para celebrar la cosecha del año donde Sayo le confesó su amor a Rio, pero este le dijo que no puede corresponder sus sentimientos. Ella le preguntó si es por su partida y él le respondió que sí y por otras razones. Por lo tanto, Sayo le pidió que la llevara con él, pero Rio le dice que es imposible y luego de eso se retiró, a lo que Sayo empezó a llorar. Llegado el día de su partida, este se despide de Yuba y Rudy y a la salida del pueblo se topó con Sayo, quien estaba ahí para despedirse de él. Luego este emprendió su camino y llegó al pueblo de los espíritus, en donde se reunió con la Tifa y cenó con los sabios, en donde los puso al tanto de todo y les dice que planea quedarse unos meses y le pide que le ayuden a crear una casa que pueda llevar en el espacio temporal. Los sabios le pidieron dejarlo en sus manos para que pasara tiempo con la Tifa. Luego se instaló en su antigua casa, pero a la mañana siguiente Rio terminó despertando con una chica a su lado y cuando sus compañeras entraron, este les pidió que no pensaran nada malo. Despertaron al espíritu y este les pregunta quién es ella, a lo que el espíritu le responde que es el espíritu con el que hizo el pacto y este le pregunta cómo y cuándo lo habían hecho, pero ella no recuerda nada, pero sabe que su propósito es vivir para él. Por ello le pide a Rio que le dé un nombre. En eso una chica le pregunta el por qué el espíritu lo había llamado Haruto y el espíritu, usando su telepatía, le dice a Rio que sabe todo acerca de su pasado. Esto terminó sorprendiendo a Rio y luego le pone el nombre de Aisha. Se reúnen con los sabios y Dryas para poder examinar a Aisha, pero a Dryas le parecía extraña, ya que al ser un espíritu humanoide debería tener los recuerdos previos a su ascensión y les dijo que tendrían que experimentar con Aisha para descubrir qué tipo de espíritu es. Por lo tanto, Aisha les revela que es capaz de usar todos los elementos. Por lo tanto, hicieron que se enfrentara con Rio, quien se sorprendió al ver que podía seguirle ritmo, pero fueron detenidos para no destruir el pueblo, pues se excedieron solo un poquito y concluyeron que Aisha domina todas las artes, además de que lo que les había mostrado solo fue una parte de su poder. Por lo tanto, Dryas solo le enseñaría a comportarse como un espíritu. Pasa el tiempo y las lecciones de Dryas fueron un éxito, además de que terminaron la casa de Rio, quien al ver la lista vio que debía abandonar la aldea, pero antes de que se fuera debería pasar tiempo con la Tifa, y es entonces que Rio cayó en cuenta que con todo lo ocurrido descuidó a su hermana, y mientras se bañaba apareció la Tifa, quien quería lavar su espalda, y mientras hablaban descubren que tuvieron el mismo accidente y Rio se disculpa por no pasar tiempo con ella, pero la Tifa le dice que lo único que quiere es que vuelva con vida. Ya con todo solucionado, llega el día de la partida y los sabios le dieron un transportador que lo podía llevar a la aldea. El único problema es que no sirve para regresar al punto de partida. Además, le dan un arete que sirve para cambiar el color de su cabello. Luego, este se despide de la Tifa y toman camino a Beltran, pero Rio quería visitar a Celia. En eso vemos que esta se casará con Charles y en la noche, Rio entró a la academia para buscarla, pero al entrar en su oficina vio que estaba vacía y con ayuda de Aisha interrogó a un tipo y se enteró del compromiso de Celia, el cual era un motivo para poder usurpar el trono, además de que la boda sería
al día siguiente. Por lo tanto, Ryo visitaría a Celia para saber si está de acuerdo con el matrimonio, mientras vemos que Charles estaba extorsionando a la familia de Celia para que aceptaran el matrimonio y no perder su posición de nobles. Por lo tanto, Celia se había sacrificado por su padre. Esa noche, en su cuarto, vemos cómo aceptó su destino y desistió de volver a ver a Ryo. Incluso iba a quemar la única carta que éste le había mandado, pero en eso Ryo apareció y Celia lo abrazó. Le dice que lo ha extrañado y mientras se ponían al día, Ryo le preguntó si estaba de acuerdo con su matrimonio y Celia finge que sí, pues dice que es momento de casarse. Ryo insistió, pero Celia no cedió y ya que pronto la buscarían para arreglar detalles de la boda, le pide que se retire y no vaya a la ceremonia, a lo que Ryo obedece y cuando se fue, Celia se puso a llorar. Luego Ryo le cuenta a Aisha que la misión falló y le pide ayuda para recolectar información. Al día siguiente, Charles deja que Celia hable con sus otras esposas y una le dice que aunque sea la hija de un conde, será la séptima esposa y estará por debajo de todas. Celia no se molesta ya que está dispuesta a todo y ese día Cristina fue a su boda como representante de la familia real. Esta le dice que es consciente de la poca autoridad de la realeza y le pide disculpas, pero le promete que cuando pueda ayudarla a recuperar su sonrisa, lo haría sin dudarlo. La ceremonia empezó y el recorrido por la capital empezó, pero Ryo, antes de empezar su plan, hizo que Aisha se comunicara con Celia, quien pensaba que fue a despedirse. En eso, vemos como Ryo corrió hacia ella, derrotando a unos soldados, y cuando llegó hasta Celia, la tomó y fingió que iba a hacerle daño, pero utilizando la telepatía de Aisha, le pregunta una vez más si está de acuerdo con su matrimonio, pues lo que está haciendo es excesivo y sabe que está siendo amenazada. Por lo tanto, no permitirá que alguien a quien quiere tenga una vida donde su dignidad sea pisoteada. Eso hace que Celia admita que no quiere casarse, y Ryo le dice que la llevará lejos, y al ser un secuestro, su padre no tendría culpa de nada y podría mantener su estatus. Al escuchar esto, Celia le pide que la salve, así que para hacer todo más creíble, hacen creer a Charles que el secuestro es real, y ya que este necesitaba a Celia intacta, el plan de Ryo fue más fácil, porque no podían atacarlo con magia. Este lleva a Celia a un callejón, en el cual se separarían, pues Aisha se llevaría a Celia a otro lugar y él sería el señuelo. Este hizo todo a la perfección, pero en un punto lo terminaron rodeando y tuvo que enfrentarse a Alfred. La batalla estaba igualada, pero Ryo fingió morir al recibir uno de los ataques de los soldados, los cuales se creyeron todo, pero Alfred se dio cuenta de que este había logrado escapar. Luego se reunió con las chicas para emprender su viaje y Celia le agradeció por haberla salvado, pero cuando estaban a punto de irse a un lugar seguro, se empezaron a abrir portales de los cuales emergieron humanos del mundo de Haruto. En eso, Aisha sintió una presencia, así que le pidió a Ryo que fuera a uno de estos para que los ayudara. Este llegó al lugar, pero unos bandidos llegaron antes y los habían secuestrado, así que se terminó enfrentando a ellos y descubrió que uno de los humanos que salió del portal era Miharu, dejándonos en suspenso para la segunda temporada. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.